Este episodio de Una vida invirtiendo es un episodio especial donde vamos a hablar de una herramienta fantástica que estamos desarrollando en Rankia, que ya os he comentado en episodios anteriores, así muy de pasada, pero que hoy quiero que profundicemos en ella y la veamos a fondo porque me parece una forma de poder aprender a invertir mejor magnífica. Y para ello cuento con dos invitados especiales que espero que disfrutéis en la conversación que vamos a tener con ellos. En primer lugar, Samuel, que es el responsable de desarrollo de producto de MyPortfolio en Rankia. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estamos? Pues nada, con muchas ganas de empezar y hablar sobre MyPortfolio. Y además, aparte de ser ingeniero de desarrollo de producto, creo que también como inversor particular eres un inversor aficionado, te gusta invertir, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, el otro día comentaba con mis compañeros que tengo cuenta en Rankia desde los 14 años y la primera vez que escribí en el foro era para preguntar cómo podía abrirme una cuenta en un broker teniendo menos de 18 años. Así que sí, soy joven, pero llevo aquí ya un tiempecito. Genial. Y por otra parte, una persona que seguro que será muchísimo más conocida por todos mis oyentes y especialmente también por todos los rankianos de pro, que es Enrique Roca. Enrique Roca ha sido gestor profesional durante muchos años. Tiene uno de los blogs más leídos de nuestra comunidad, el blog R, que tiene más de casi 8.000 suscriptores. Y además, desde que lanzamos MyPortfolio hace unos meses, pues ha sido un usuario intensivo, está actualmente compartiendo 11 carteras de inversión. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí a ver si entre todos ayudamos a tener una mejor educación financiera y a tomar las mejores decisiones. Bien, recordaros también que para los que sé que muchísima gente ya seguís habitualmente a Enrique, que también aparece con cierta frecuencia también en el canal de vídeo, y deciros también que en este podcast, Una vida invirtiendo, Enrique fue uno de los primeros entrevistados. Es el episodio, lo digo porque si después de la conversación de hoy tenéis curiosidad, pues grabamos a la altura de agosto 2019, si estamos hablando ya de 6 años casi, estuvimos grabando, o más de 6 años ya, sí, estuvimos grabando el episodio 5 del podcast donde Enrique repasa su trayectoria y aprendizajes como inversor. Quizás Enrique tocará en un futuro próximo hacer un nuevo episodio ya en vídeo, porque en aquella época solo grababa el audio, para que nos cuentes desde aquella época, desde el 2019 pre-COVID hasta ahora, cómo ha sido tu evolución como inversor, ¿no? Pues a tu disposición y cuando queráis, si interesa, pues aquí estamos. Genial. Vale, pues vamos a centrarnos hoy en el objetivo de este episodio, que como comentaba es explicar en qué consiste esta herramienta de MyPortfolio que hemos lanzado en Rankia recientemente. Y para ello vamos a empezar planteando el por qué lanzar una herramienta así, ¿no? ¿Qué problema intenta resolver? ¿Por qué creemos que esto es importante para cualquier inversor particular, especialmente gente que está empezando en el mundo de la inversión? ¿Por qué creemos que una herramienta de este tipo va a ser muy útil para vosotros? Entonces, me gustaría empezar preguntándote a ti, Samuel, ¿por qué crees que una herramienta de este tipo es interesante? A ver, pues básicamente cuando invertimos la idea es que tengamos un plan o una estrategia. Entonces, básicamente hasta que tú no empiezas a construir esa cartera, no eres capaz de vislumbrar que pueda tener sentido o que no. Y entonces veíamos que en el mercado había un hueco y decidimos ahí meternos. Y bueno, luego también cuando tú estás invirtiendo muchas veces te fijas en una sola idea y quieres ahí meterte de cabeza y no tienes tanto en cuenta la diversificación. En cambio, cuando estás utilizando una herramienta para la creación de carteras, empiezas a valorar más esas cuestiones, ver cómo se hubiera comportado si hubieras metido tal acción o X fondo. Entonces, por eso nos llamó la atención. A ti personalmente, el hecho de estar desarrollando la cartera todos los días, tú, como has comentado hace un momento, eres un inversor ya que aunque eres muy joven, digamos, ya llevas bastantes años con interés por las inversiones. ¿Ha cambiado algo tu comportamiento? ¿Qué te ha podido aportar a ti como inversor el hecho de estar viendo ahora la información que te ofrece MyPortfolio? Pues sí, básicamente, claro, conforme voy desarrollando la aplicación, pues claro, la tienes que ir utilizando. Y el ver cómo se comportan, pues es una cartera en la que tiene 10 posiciones, 14 o más, que es más de lo que yo tengo habitualmente en mi cartera, pues me he dado cuenta que cuando vienen mal dadas, pues de repente no es tan grave, ¿no? O luego también viendo las carteras que la gente publica, pues también aprendes ideas, conoces otras acciones que quizás no te habían pasado por la cabeza, entonces está bastante bien. La sostenibilidad de este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores. Este episodio cuenta con el apoyo de Hamco Asset Management, una gestora independiente española especializada en Value Investing Global.
En el episodio 43, hace casi ya 5 años, tuve una charla con John Tidd, que es el fundador y director de inversiones de Hanco. Desde entonces no han parado de crecer en patrimonio gestionado y recientemente han completado la fusión de su Hanco Global Value Fund en una SICAV luxemburguesa. ¿Qué significa esto? Pues que ahora ese fondo opera con ISIN de Luxemburgo, lo que facilita una distribución internacional más amplia y una mayor percepción de seguridad jurídica, manteniendo la misma filosofía value que les ha dado tan buenos resultados históricos. Si quieres conocer más detalles de los fondos de esta gestora, entra en hanco.es. Seguimos con el episodio. Y en tu caso, Enrique, que ya eres un inversor muchísimo más veterano, porque tú, ¿cuántos años, Enrique, llevas invirtiendo? ¿Tú a qué edad empezaste? Yo empecé a invertir a los 35 años. Bueno, Tengo pues mira, 71, 36 años. Vale, es que entonces empezaste bastante más tarde que Samuel, claro, ahí tenías terreno por recuperar. Sí, lo que pasa es que entonces, Juan, esto Claro, era un desierto. Quiero decir, no sí, había la sí, información que hay hoy en ningún sitio, ni había brokers tan baratos, ni había información, era un poco invertir en las Matildes y poca cosa más. O sea, que sí, eso es sí. lo Y que sobre hay. todo eso, que lo que además de información, sobre todo lo que no había eran instrumentos para poder invertir. Por ejemplo, todo el mundo de la indexación que se ha desarrollado tanto en España en la última década, pues en aquella época, ¿cómo te ibas a indexar al mundo, no? Ahí como máximo te indexarías al IBEX 35, ¿no? Exactamente, no existía, yo empecé a invertir en el mercado de corros, con decirte eso, no existía, nada más existía España, no existía ni Europa a la hora de Ujú. invertir, entre otras cosas porque las comisiones eran muy elevadas y tampoco había información para decidir. Vale, y en tu caso, Enrique, siendo también un inversor tan experimentado ya, a ti, desde que llevas usando MyPortfolio estos últimos meses, porque llevamos realmente aún pocos meses desarrollando la herramienta, ahora es cuando estamos un poco dando ya a conocer más, ¿a ti te ha cambiado algo o te ha hecho, fíjate que tienes muchísima experiencia, pero ¿ha habido cosas concretas que tú, gracias a usar MyPortfolio, digamos, te han servido para reflexionar o tener en cuenta que no tenías tan en cuenta? Sí, en principio, en primer lugar, MyPortfolio tiene una facilidad operativa muy importante, es muy fácil de operar, tiene también, digamos, un abanico muy grande de activos donde puedes invertir, es decir, y también me permite agregar las cuentas. Todo esto se resume como tengo un mejor control del riesgo que asumo en mis inversiones. Ujú. Vale, lo acabas de comentar hace un momento, Enrique. Samuel, explícanos tú como responsable técnico, en este momento, el universo de activos que podemos introducir en MyPortfolio, en una cartera, ¿cuál sería concretamente? Sí, pues básicamente a nivel de acciones tenemos prácticamente todos los mercados y de ETFs también tenemos una selección bastante extensa. Y luego en cuanto a fondos, que quizás es lo más diferencial de este tipo de herramientas, pues tenemos prácticamente todos los fondos que se utilizan en España y bastantes más. Vale, como esta herramienta no solamente la utilizan usuarios españoles, sino que, como sabéis, Rankia está presente en 19 dominios diferentes del mundo, estamos en Latinoamérica, estamos en muchos países europeos también, entonces para cualquier persona que quiera utilizar esta herramienta de Europa, de incluso Indonesia, tenemos un dominio también en Indonesia o de Latinoamérica, ellos sí que se pueden preguntar, oye, en el universo de fondos de inversión, ¿solamente van a ser ISIN españoles? ¿Están metidos los ISIN de toda Europa? ¿Hay fondos de inversión fuera de Europa? ¿Cómo está esto? Sí, básicamente los fondos que tenemos son fondos europeos. Es verdad que hay algunos americanos, pero el 80% son fondos de Europa. Vale. Una categoría que sí que no tenemos son los planes de pensiones, ¿no? Esto no están incorporados. No, todavía no. O sea, es algo que nos estamos planteando incluir, pero no podemos decir una fecha de cuándo tendremos planes de pensiones o si los tendremos finalmente, seguro. Vale, entonces, por recapitular, tenemos acciones y ETFs. Recordemos para todos los oyentes, por si alguno no lo queda claro, al final un ETF es como un fondo de inversión, pero que se puede comprar y vender siempre con mercado abierto. O sea, una gran diferencia que vais a encontrar si queréis invertir entre un fondo de inversión y un ETF es que el ETF te va a permitir operar a mercado, o sea, en tiempo real cuando el mercado está abierto, pero si tú, por ejemplo, un ETF lo quieres vender con el mercado cerrado, pues te tienes que esperar hasta el precio de apertura del día siguiente. Esto es una cosa operativa importante. Entonces, al final, un ETF es como una acción, solo que estás comprando un conjunto de valores, ¿no?
Y en cambio, en el caso del fondo de inversión, estás comprando algo que tiene un valor liquidativo diario, un solo valor, que se compra siempre a cierre de mercado y que además lo que tú compras puede tener un retardo de 2 días, ¿no? Porque hay fondos que creo que se compran a un día y otros fondos que se compran a 2, ¿no? ¿Todo así, Samuel? Sí, de hecho nos pasa a nosotros que los datos del valor liquidativo a veces nos llegan con un poco de retraso y es un poco por eso, la operativa es diferente con los ETF. Al final el ETF, como tú has dicho, cotiza en bolsa y es muy parecido a una acción, cuando los fondos son un poco más diferentes. Sí, ya que hay que hacer una cautela importante porque ha habido gente que me ha comentado, claro, imaginaos, por ejemplo, pues uno que tenga un fondo de inversión que la primera posición es Tesla, ¿no? O Nvidia, y de repente ese día el mercado pues se pega un trompazo a la acción y te cae un 10 o un 15%. Pues hay gente que llega al fondo y dice, bueno, pues voy a hacer esta operación, pero claro, no se está dando cuenta que el valor liquidativo que está viendo aún no ha recogido la caída de esa acción en el fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los valores liquidativos de los fondos, porque como van siempre con esos retardos de 1 o 2 días, a lo mejor tú tomas una decisión viendo el valor liquidativo, pero ese valor liquidativo no es al que realmente se te va a ejecutar la operación. Hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Correcto. Ujú. Vale, entonces tenemos esas 3 grandes categorías y ahora lo que vamos a intentar explicar es qué es lo que nos va a aportar esta herramienta, ¿no? Entonces, si os parece, creo que pues sería interesante que vayamos a introducir la herramienta en Rankia. Para aquellas personas que escuchen el podcast en formato puramente de audio, vamos a intentar ser pedagógicos, pensando que no estáis pudiendo ver una pantalla, aunque creo que es muy recomendable este episodio en particular, que si podéis luego, por lo menos veáis, aunque sea fragmentos, en el canal de YouTube, donde ahí sí que vais a poder ver cuando compartimos pantalla, pues concretamente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, te voy a compartir pantalla, Samuel, para que nos puedas mostrar lo que es la herramienta y si queréis empezamos por lo básico que es, pues cómo uno se registra primero que nada, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, la herramienta está alojada en el dominio myportfolio.rankia.com y como ya has comentado, pues la tenemos traducida a muchos idiomas porque la idea es que la herramienta sea totalmente internacional. Y bueno, pues para registrarse es muy sencillo. Si tenemos cuenta en Rankia o una cuenta de Google, podemos loguearnos directamente con ella o si no, básicamente con un usuario y contraseña podemos entrar. Yo, como ya tengo aquí una cuenta, voy a entrar con mi cuenta de Google. Vale. Y en mi caso, yo ya en esta cuenta había creado un portfolio, pero si no, aquí lo que nos entrará es directamente un aviso para crear nuestra primera cartera o incluso, bueno, también nos muestran diferentes carteras que tiene la comunidad. Y si queréis, entramos ya. Bueno, mira, pues yo creo que es interesante cómo se crearía una nueva cartera, que es lo principal que hará un usuario cuando comience. Pues con las carteras lo que tenemos que seleccionar es un nombre para la cartera. En este caso, por ejemplo, aquí pondríamos que estamos haciendo una prueba. Podemos poner una descripción o no y luego un capital inicial con el que empezaría la cartera. Yo habitualmente suelo elegir 10.000 euros. Luego una cosa que es interesante, que quizás luego entremos más en detalle, pero es que nuestras carteras pueden ser privadas o públicas. Básicamente una cartera pública es que la podemos compartir con la gente o directamente en un apartado de comunidad pues podrán ver nuestras carteras. Por ahora esta la voy a crear como privada. Vale. Aquí me permite incluir algunas acciones directamente. Y una cosa también muy interesante es que podemos elegir si queremos recibir notificaciones todas las semanas con el desempeño que han tenido nuestra cartera. Porque al final muchas veces no es muy interesante estar mirándola todos los días, pero sí tener un seguimiento semanal o mensual. Entonces, con estas notificaciones, pues nos vamos enterando de qué es lo que va pasando. Y vale, una vez ya tengamos nuestra cartera creada, pues podemos empezar a añadir transacciones una a una o si, por ejemplo, tenemos transacciones generadas en un broker, pues nos podemos descargar un CSV y con algunas adaptaciones lo podemos subir aquí y ya empezaríamos con la misma cartera que tenemos para replicarla en MyPortfolio. No sé si, Juan, quieres que entre en más detalle, vaya mostrando más cosas. Sí. Bueno, a ver, desde luego lo más fácil para alguien que quisiera copiar una cartera que tiene real sería lo de importar ese formato CSV.
Lo que pasa es que, bueno, creo que es una cosa que estamos ahora en desarrollo, ¿no? Es decir, si tú te lo bajas de tu banco broker habitual y te lo bajas en ese formato, no sé hasta qué punto ese formato está estandarizado para que lo puedas importar fácilmente sin errores, ¿no? Claro, eso verdaderamente es algo con lo que estamos trabajando y ya en el foro que tenemos de My Portfolio al principio hubo un poco de lío porque porque verdaderamente es complicado generar un CSV que sea compatible con el que nosotros necesitamos. Pero bueno, vamos a trabajar a lo largo del año porque al final My Portfolio es una herramienta que está constantemente en evolución y vamos a intentar simplificarlo esto al máximo. Porque de hecho si, para personas que operan con diferentes brokers siempre es muy sencillo descargarse los CSV y aquí consolidarlos y tenerlo todo en un solo sitio, que es uno de los motivos por el que también hemos creado MyPortfolio. Pero bueno, por ahora el ir añadiendo transacción a transacción es muy fácil. De hecho, yo esto lo he hablado con Enrique Roca y una de las cosas que él comenta es que es bastante sencillo crear la cartera. Si quieres, de hecho, muestro ya cómo podríamos hacer la primera transacción. Sí, vale. Vale. Pues, por ejemplo, empezando con un activo que todos conocemos, si buscamos aquí Apple, básicamente, bueno, podemos buscar por nombre, por el ticker y por el ISIN del activo. En este caso, si yo no selecciono ninguna fecha, se coge la fecha del día de hoy, pero imaginaros que yo quisiera replicar aquí una operativa que yo he hecho histórica. Pues pongamos que el día 15 de octubre yo compré las acciones de Apple. Y bien puedo marcar el número de acciones que compré o imaginaros que queremos hacer una prueba en la que compro 1.000 euros de Apple, pues ya automáticamente la cantidad se me selecciona. Y luego una cosa también importante que muchas veces no tenemos en cuenta son las comisiones. Entonces, pues pongamos que por esta compra de 1.000 euros tuvimos una comisión de $2, es decir, de $2. Vale, confirmamos la compra y aquí ya la herramienta empieza a calcular los rendimientos. Esto tarda un poquillo, pero bueno, aquí ya podemos verlo. Tendríamos una evolución del rendimiento que, mirad, y también una cosa interesante es que MyPortfolio muestra los dividendos de las compañías. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que el día 10 de noviembre recibimos un dividendo de €1. Claro, conforme vayamos añadiendo más posiciones, pues nos van a ir apareciendo más dividendos. O, por ejemplo, Enrique sé que tiene una cartera de dividendos y, bueno, pues podemos ver que está completamente llena de puntitos azules. Aquí tendríamos el apartado de posiciones, que por ahora solamente tenemos la posición de Apple. También el dividendo recibido aquí nos informa. Incluso una cosa muy interesante es que también nos informa de los dividendos que vamos a recibir. Cuando ya está informado, aparece aquí en la sección, en vez de cobrado, pone pendiente. Y lo cual es bastante interesante, porque a mí me pasa que muchas veces yo no me entero cuando voy a recibir dividendos o ni siquiera de que lo he recibido. Y aquí el seguimiento es bastante interesante. Y luego, pues nada, el historial de transacciones. Aquí, como solamente hemos hecho esta transacción de Apple, pues es la que nos muestra. Si te parece, mira, te voy a enseñar otra cartera que yo ya tenía creada que tiene más transacciones y puede ser que sea de más interés. Bueno, lo que comentaba, por ejemplo, de los dividendos. Aquí tenemos más puntitos azules que cada uno representa un dividendo. Y en esta cartera, pues tengo 5 posiciones en las que tengo 3 acciones y esto, Altex Growth, es un fondo de inversión y este es un ETF de oro, que últimamente está muy de moda. De hecho, por ejemplo, aquí todas estas posiciones las compré a día 1 de enero de 2025 y bueno, el rendimiento del oro, del ETF del oro, casi un 100%. Vale, la sección de dividendos con los diferentes dividendos que se han recibido y aquí todos los movimientos históricos. Y casi ya por último, porque estoy mostrando todo lo que tiene que ver con una cartera, son los movimientos de efectivos. Si nos venimos aquí al gráfico, de repente se ve una subida muy grande. ¿Esto por qué es? Pues porque yo he creado una entrada de efectivo que, bueno, eso, un depósito de 3.500 euros el día 19 de junio. Y por eso se muestra. Quizás esto ya lo vamos a explicar un poco más adelante, pero atendemos 2 tipos de rentabilidades que son diferentes, pues precisamente por esta entrada de capital. Y ya casi lo último, aquí si seleccionamos este check de mostrar las aportaciones netas, podemos ver la cantidad de dinero que hemos
con la que hemos iniciado, que eran los 10.000 euros, y luego como hemos metido 3.500, pues esta sería la línea de 13.500. Y bueno, pues básicamente nuestra cartera ha sido rentable en todo este periodo. Vale, sí, hay que diferenciar eso entre la aportación inicial y las sucesivas. En general, ya que estamos con este tema, quería preguntarte, Enrique, a ti, en cuanto a aportaciones, ¿tú serías partidario de no hacer timing de mercado y, digamos, hacer una aportación periódica, por ejemplo, mensual o trimestral? O sea, una persona que va generando un ahorro, a la hora de invertir, ¿tú serías más partidario de hacer aportaciones un poco ciegas, diciendo, me da igual el mercado como esté, sobre todo si no hay un movimiento de mercado bestial, pero que tú te hagas una disciplina de tal día de cada mes o de cada trimestre, pues hago una aportación a mi cartera? O serías más partidario de, sobre todo para la gente que está empezando a ser más Para la discrecional? gente, bueno, un artículo en Rankia precisamente hablaba de esta temática, de invertir todo de golpe o hacer un costing moving average. Y al final, pues depende de lo que va a hacer el mercado. Como no sabemos lo que va a hacer el mercado, porque si supiéramos que en el momento de la compra iba a subir, pues está muy claro que la aportación única era lo más interesante. Pero como no sabemos, y en este momento yo creo que el mercado está alto, pero es una opinión muy particular, o está caro, digamos, y yo pienso que invertir la misma cantidad de dinero, yo lo hago normalmente a final de mes, porque a final de mes los americanos lo que hacen es detraen de su sueldo para invertir en bolsa, y entonces lo que pasa es que normalmente los 2 últimos días de mes y los 3 primeros días de mes la bolsa sube. Hay un artículo en Ranking mío que dice con 5 días de inversión al mes basta, pero yo normalmente pienso que lo mejor es hacer una inversión periódica para conocerse uno a sí mismo, y sí, hacer aportaciones extraordinarias o adelantar capital de futuras inversiones cuando hay unas caídas superiores al 10%. Eso sí que lo tengo bastante claro, porque las caídas medias en bolsa normalmente están entre, todos los años hay una caída media en bolsa, o casi todos los años entre el 10 y el 15%. Entonces, si hay una caída extraordinaria en bolsa de un 10%, sí que lo que hago es adelantar las aportaciones de los sucesivos meses o los sucesivos años. Ujú. Pero lo mejor yo pienso que es para hacer moving costing average, y además así olvidamos el timing que quieres adivinar y que es muy difícil de adivinar. Ujú. ¿Y Pero tú, bueno, aquí Samuel, qué es también lo, me... qué es lo- qué es lo que haces? Sí, a ver, yo verdaderamente intento ir metiendo todos los meses, pero bueno, a veces me cuesta un poquito más, un poquito menos. Pero aquí sí me gustaría comentar que Emérito de Numantia, esto lo ha tratado bastante en su cuenta de X, y bueno, los estudios también lo comentan, que verdaderamente lo mejor es meterlo todo de golpe, desde una perspectiva de rentabilidad. Luego sí es verdad que psicológicamente puede ser más complicado porque, claro, si justo entras todo el dinero y de repente tienes una caída, lo mismo te dan ganas de sacarlo, que no sería lo correcto. Entonces, digamos que para la persona media, ir poco a poco haciendo aportaciones de capital sería lo más correcto. Esto lo veremos en los libros recomendados, que precisamente habla de esto, de si eres joven puedes invertir todo de golpe porque puedes aguantar una caída del 40%, pero si ya tienes una edad, digamos, ya interesa un poco ajustar, digamos, el timing de la inversión. Sí, esto, a ver, yo también en muchas entrevistas que he hecho, es verdad que a largo plazo, si lo pones todo de golpe, va a tener un efecto positivo, pero luego hay que estar con el tema de los sesgos que tenemos como inversores, ¿no? Imagínate que a ti te llega una herencia ahora de golpe o ganas la lotería y te llega ese dinero de golpe. El problema que puedes tener con meterlo todo de golpe de repente es que si el mes siguiente el mercado se mete un batacazo de un 20%, esa persona se va a poner nerviosísima, puede cometer el error de querer retirar el dinero y entonces va a tener comportamientos que, aunque a largo plazo va a ser mejor, probablemente haberlo hecho así, pero el principal enemigo vas a ser tú. Entonces, para protegerte tú mismo, en la práctica lo más efectivo es decir, oye, pues si tengo para invertir, imagínate que nos hubiera tocado la lotería y tenemos 200.000 euros, me lo invento, pues a lo mejor decir, oye, pues voy a estar durante 10 meses metiendo 20.000 euros cada mes, y así estoy repartiendo un poco el riesgo de que el mes siguiente pues tenga una caída muy fuerte y que yo mismo me entre en pánico y decida retirar, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Retirar en una caída de mercado cuando la estrategia puede estar perfectamente definida, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, yo para la gente, yo personalmente, para la gente que está empezando,
creo que el principal enemigo nuestro es estar todo el día viendo las cotizaciones y por eso lo mejor es automatizar el proceso y decir, oye, mira, todos los meses, pues, ¿qué capacidad tengo de ahorro? ¿200 euros? ¿500 euros? Lo que sea, pues automatizas y tal día del mes, en muchos brokers esto te lo permite hacer y todos los meses estás enviando a tu cuenta X cantidad de dinero, ¿no? Sí, mira, el artículo de Ranky al final llegaba a la conclusión de invertir, de dividir el patrimonio en dos partes. Uno, invertirlo de golpe y el otro, digamos, invertirlo mensualmente la misma cantidad de dinero todos los meses. Sí. Bueno, pues allá cada uno tiene que conocerse a sí mismo. También es verdad que muchos inversores no se conocen hasta que tienen la primera caída fuerte. Mucha gente dice, sí, sí, yo voy a largo plazo, yo tengo muy claro. Llega la primera caída y se ponen nerviosísimos. Y a veces no eres tú, es tu entorno familiar, ¿no? Tu pareja o tus padres, pero tú, ahora cómo tienes ahí eso metido con lo que está cayendo, el telediario está diciendo qué tal. Entonces, yo creo que hasta que no tienes, ¿verdad, Enrique, la primera crisis importante, pues no te conoces como inversor, ¿no? Sí, pero aquí yo tuve una experiencia muy negativa porque el SP cayó de 1666 hasta 666 y entonces tuve la suerte de mirar la caída y cuando hay caídas siempre pienso que va a ser una caída de esa magnitud y nunca lo ha sido. O sea, caídas de 1666 del SP al 666 es una caída creo que del 66% y no ha habido otras caídas tan grandes. Entonces, siempre que llega al mercado yo pienso, me recuerdo que como acerté en ese momento el reducir posiciones, digamos, al final dije, más vale perder que más perder, sí, pero después está el momento de la recuperación y no ha habido otra caída tan fuerte. Entonces, el problema es que las recuperaciones normalmente vienen cuando las recuperaciones fuertes son tan violentas como las caídas fuertes y vienen los días en que las caídas han sido más fuertes. Siguen ese periodo inmediatamente y eso lo vimos, por ejemplo, en el COVID. Los meses siguientes, digamos, de la caída de febrero o marzo, ya el mercado empezó a recuperarse bastante. Esa caída tan bestia que Sí, fue en el 2008 o cuándo fue. 2008, cuando la crisis financiera, que empezaron a quebrar, tú te Ujú. acuerdas, lo de Lehman, los Sí, grandes sí, sí, sí. bancos, las grandes aseguradoras, creo que Ya, ya ya, nos sí. conocíamos por ahí Sí, sí. y ya nos conocíamos y empezamos a hablar de ese tema. Ujú. 66%, ¿eh? Eso siempre lo recordaré. Y yo cuando hablo de las caídas en bolsa siempre digo, veréis una vez en la vida una caída del 60% y varias del 20 o 25% en la vida de un inversor. Entonces eso, el problema es que no sabemos cuándo. Ujú. Ya, ya. Vale, pues volviendo a la herramienta, eso, podéis hacer aportaciones en cualquier momento e iréis viendo, ¿no? Y ahora veremos luego que eso pues te va a definir dos formas de medir tu rentabilidad, ¿no? Antes de entrar en esos detalles, si os parece también, vamos a comentar el antes y el después de esta herramienta, ¿no? Al final, toda la gente, yo creo que intenta, cualquier persona que empiece a invertir de forma regular, pues se suele montar un sistema para hacer el seguimiento de sus inversiones, ¿no? El problema que suele haber es que este sistema suele ser bastante rudimentario. Por ejemplo, pues típicamente una hoja de cálculo, ¿no? Una hoja de cálculo te permite ir metiendo ahí los valores que vas comprando y hacer un seguimiento. Entonces también os quería preguntar un poco, vosotros antes de esta herramienta, ¿qué tipo de seguimiento hacéis en cuanto a hacíais de las observaciones de vuestra cartera? Si era una observación mensual, trimestral, no sé, con qué frecuencia hacéis el seguimiento de la cartera, qué tipo de observaciones hacéis y si las decisiones las tomáis justo después de hacer esa observación y ver un poco cómo están los pesos de la cartera o cómo un poco cuál es vuestro sistema antes de empezar a utilizar My Portfolio. Enrique, por Bien, ejemplo, en tu caso. sí, yo lo que hacía normalmente es, bueno, yo tengo, creo que, digamos, la costumbre de diversificar también por intermediario. Quiero decir, hay riesgo, pero también hay riesgo de intermediario, cosa que muchas veces, digamos, no tomamos en consideración. Me acuerdo del Banco Madrid, me acuerdo que puede caer a veces o dejar operativo un broker. Entonces, la diversificación también debe tener en cuenta el riesgo intermediario. Entonces, como yo tengo el riesgo intermediario, porque a veces cuando vendo el dinero se queda en cuenta corriente, y ya sabemos lo del Fondo de Garantía de Depósitos, que es hasta una determinada cantidad, hasta 100.000 Sí, sí. euros, lo que suelo hacer, digamos, era hacerlo manualmente y tener varias hojas, varias hojas donde al final de cada trimestre yo agregaba y veía la evolución de mi patrimonio.
pero normalmente suelo tener 3 intermediarios, tanto bancarios como brokers, y entonces lo que hacía era agregar manualmente las operaciones. Afortunadamente, actualmente ya, digamos, los brokers y los bancos ya dan una información que es fácilmente traspasable, pero en ningún banco ni en ningún intermediario tengo todo el patrimonio financiero con ellos. Entonces lo que tenía que hacer era agregar. Vale, entonces, pero tu observación es trimestral, ¿no? ¿Dices? Trimestral, sí, sí. Yo me sigo mucho, yo cuando bueno, las perspectivas macroeconómicas para la cartera de fondos, cuando construyo la cartera de fondos, yo a nivel particular lo suelo seguir bastante, digamos, o suelo seguir mi cartera de fondos, entonces sí que es algo que yo hago, la estructura global de mi portfolio, mis carteras, lo hago trimestralmente. Y por eso, Vale. digamos, esto ayuda, porque antes lo tenía que hacer, digamos, manual o con Excel, y ahora lo hago ya con Ujú. My Portfolio. Vale, frecuencia trimestral, vale. Pero pregunta que hago, porque esto, claro, cuando hay un movimiento fuerte de mercado, ahí sí que entras para y actualizas tus posiciones, o eres disciplinario, te esperas y dices, bueno, pues si ha pasado lo que sea, me da igual. Yo, cuando haga el cierre de trimestre, iré a mirar lo que hay y me da igual si en el trimestre ha habido movimientos virulentos, o no puedes evitar entrar, actualizar tu cartera para ver cómo está la foto en ese momento de movimiento fuerte de mercado. Bien, yo lo que hago normalmente es, antes de invertir, decido qué parte de mi patrimonio global, porque hay otras formas de invertir, como pueden ser inmobiliario, como pueden ser cuentas corrientes, es riesgo y no riesgo. Y el riesgo lo considero riesgo a corto plazo, porque a largo plazo la definición de riesgo puede cambiar también en función del patrimonio y de los ingresos recurrentes de cada uno. Cuando hay caídas fuertes, lo que yo normalmente hago es aportar algo más a mi cartera, pensando que no invertiré, digamos, en el mínimo, pero que es una oportunidad, y lo que hago es adelantar, digamos, la inversión que tengo prevista en los próximos trimestres. Ujú. Pero para eso tienes que tener liquidez disponible, o sea, que te gusta Claro, siempre yo tener... siempre, mira, Juan, hay un artículo mío en Rankia que dice: los grandes gestores siempre tienen liquidez en las cuentas. Ujú. Entonces yo, digamos, siempre tengo liquidez en un FIAM, en un fondo de inversión monetario, que me da el 2%, pero para mí es un seguro para no vender en momentos de crisis y también para posibilidad de comprar. Entonces, tener liquidez o tener la posibilidad de tener liquidez es algo, digamos, que yo como gestor siempre agradecido, porque al final, cuando vienen mal dadas, las correlaciones saltan y lo único seguro es, digamos, un depósito en una entidad bancaria o financiera o en un fondo tesoro de primera calidad crediticia. Ujú. Vale, en tu caso, Samuel, ¿qué tipo de seguimiento haces de tu cartera? Pues yo la verdad que me gustaría decir lo mismo que Enrique, pero en mi caso yo sí soy de los que están mirando ahí el móvil a ver cómo va la cosa, y la verdad que no es lo suyo, porque la inversión funciona mejor cuando yo creo que te la tomas con más calma y bueno, comprendes que todo lleva su tiempo. Y incluso muchas veces, claro, así te evita, pues eso, que te está cayendo la cartera por lo que sea un día un 10% y te quieres salir o lo que sea. Entonces, voy a intentar cada vez ir mirándola menos, y creo que con My Portfolio, con el tema de los emails semanales, para mí ya sería un gran avance. Simplemente seguir mi cartera por ahí sería suficiente, creo. Ujú. Yo es Ujú. que ha habido gente que ha empezado a invertir, se han instalado la app del broker con el que operan y ya, oye, que ayer tal, y yo, pero yo les digo, pero ¿qué haces entrando a ver la app? Quítatela del móvil, ¿no? Porque efectivamente eso, si la tienes en el móvil, es que es inevitable que la veas y al final te pones nervioso continuamente. Aparte que ya está súper estudiado, lo he comentado en muchos episodios míos, el seguro que tenemos de aversión a las pérdidas, es decir, nos duele mucho más una caída del 5% que una revalorización equivalente, ¿no? Entonces, el estar viendo la cartera continuamente, pues es asegurarte la infelicidad de forma permanente también, ¿no? Mm. Entonces, pero en tu caso, Samuel, más allá de que la mires por curiosidad, estás ahí, en fin, pero ¿qué tipo de sistemática tienes en cuanto a, o sea, cómo tomas tus decisiones de inversión? Primero, ¿haces algún tipo de aportación sistemática como la que comentábamos antes? ¿O actúas un poco en función de cómo ves el mercado, aportas, no aportas? ¿Cómo haces tu Sí, a ver, gestión? yo habitualmente voy ahorrando una cantidad de mi sueldo y esa la tengo apartada.
y cuando ya tengo una cantidad, la suelo ingresar en el broker. Y a veces cuando veo oportunidades, aunque la cantidad que haya acumulado no sea elevada, pues también hago una transferencia para aprovecharlo. Y luego, verdaderamente, a mí es que el tema de las inversiones y las finanzas me encantan, y como estoy muy pendiente, pues siempre tengo ahí unas cuantas acciones que estoy esperando a que haya una oportunidad, o voy leyendo tesis y así básicamente voy tomando las decisiones. Y bueno, también antes que preguntabas antes de My Portfolio que cómo podíamos seguirlos y tal. Yo básicamente era un fan de tener un montón de watchlists por temáticas, y ahí pues yo qué sé, empresas de materias primas, pues tenía las 4 o 5 que más me gustaban. Luego pequeñas empresas de pequeña capitalización, ahí tengo una lista muy grande y iba haciendo mi seguimiento. Pero claro, ahora ya yo me puedo aquí hacer carteras y ver qué habría pasado si hubiera invertido la misma cantidad en cada una, y el seguimiento me doy cuenta de que es bastante diferente. Ujú. Vale. Vale, pues volviendo a la herramienta, vamos a ver más detalles de todo lo que ofrece. De entrada, decir que la herramienta es totalmente gratuita para los usuarios que se registren. Y además te permite, como acabas de decir tú, Samuel, poderte crear diferentes tipos de carteras para poder ver diferentes estrategias, ¿no? Dices, oye, pues esto es como un simulador realmente, ¿no? O sea, es como cuando un piloto va a volar un avión real, pues primero un piloto de carreras tienes la oportunidad de poder tener un simulador donde puedas probar diferentes estrategias, ver si acabas teniendo un resultado positivo o negativo. Entonces, está muy bien para simular escenarios, ¿no? Decir, oye, pues mira, por ejemplo, me estoy planteando tener una inversión en empresas que dan dividendo, ¿no? Pues, ¿qué habría pasado si hubiera seguido esa estrategia durante los últimos 3 años, ¿no? Pues puedes crearte una cartera, meter esas acciones y poner fechas de compra de, pues eso, ¿no? De 3 años antes y tal. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Enrique, creo que tienes 11 carteras, hemos dicho antes, públicas. ¿Qué has pretendido cuando has creado esas carteras, las has compartido con la gente? ¿Qué tipo de estrategias estás realizando ahí? Pues bien, Juan, yo es que como, digamos, recordando mis tiempos de gestor, digamos, he intentado medirme y hacer una serie de carteras que pueden servir, digamos, de reflexión o de guía o de comentario a la mayoría de los gestores. Tengo una cartera Iberia, que es IBEX y es mercado español, perdona, porque también hay acciones de mercado continuo, mercado español y portugués, una cartera ibérica. Tengo una cartera de Europa, del Eurostock. Tengo una cartera de dividendos en Europa y, digamos, esa es la materia fundamental que tengo en Europa. Y en Estados Unidos tengo una muy especulativa, que es la cartera hirviendo, 25 valores, que es una cartera de momentum, que otro usuario, si queréis, después lo comentamos, digamos, tiene otra cartera muy similar. Tenemos una cartera americana de comprar y mantener, que es para batir al S&P 500. Tenemos la cartera de fondos. Tenemos una cartera de pequeñas empresas americanas, cuyo objetivo es batir al Russell 2000. Y tenemos, digamos, una cartera de estudio, que es la mínima de 52 semanas, para ver si los perros del dog funcionan. Y esas son las carteras, digamos, que tengo a disposición de quien quiera verlas o de intercambiar opiniones o de ver ideas. Y todas las carteras pues tienen un benchmark, que es lo más interesante. Y afortunadamente, menos la europea, que no va cara al aire, digamos, las demás lo están haciendo bastante bien. La del Eurostock 50 no va cara al aire porque, y es una de las cosas que, digamos, la herramienta me ha demostrado, digamos, que yo quería diversificar por sectores y, bueno, estoy viendo que últimamente la correlación entre el sector químico y el sector de autos es muy, muy alta. Y entonces hasta que te pones la cartera no ves que la evolución, por los motivos que sean, o por la competencia china en coches, o por, digamos, en el sector químico, porque la industria alemana no tira, y la industria alemana en coches también es muy fuerte a nivel de cotización, pues pasa que, digamos, son dos sectores que estoy muy penalizado. Y también las acciones de software. Tengo, por ejemplo, Teleperformance, que es una cartera o es una empresa muy seguida, digamos, en los foros de Rankia, que es la que hace call centers, y otra que también, Wolters Kluwer, que es una
que hace Momentums para profesionales, que yo no sé si es el tema de la IA o qué es, pero me hace reflexionar de que no van, y creía que yo tenía una cartera diversificada y desgraciadamente en esa cartera no es tanto. Vale, has introducido el concepto importante de benchmark. Vamos a ver, si te parece, Samuel, vamos a ver algún ejemplo de las carteras para que mostremos a la gente pues que efectivamente cuando tú te creas una cartera lo más importante es ver qué rentabilidad absoluta vas a obtener, pero siempre pensando si tú eres capaz de batir el mercado de alguna forma, ¿no? Porque aquí al final hay dos grandes estrategias. O bien te indexas, y cuanto más diversifica probablemente mejor, y dices, no me preocupo, pero aún así, si nos indexamos, a mí no me gusta nunca hablar de gestión pasiva porque no existe la gestión pasiva. Existe la gestión indexada, pero cuando uno se indexa, también tiene que decidir a qué índice se va a indexar, a qué territorios o a qué. O sea, la indexación no es una cosa que digas, yo me indexo, sí, pero ¿a qué? ¿No? O sea, nunca puede ser completamente pasivo, ¿no? Pero es importante que si queremos hacer una cartera pues un poco más activa, donde nos interesa ahí nosotros tomar decisiones, siempre tengamos un referente, ¿no? Entonces, si entramos en alguna cartera en particular, me gustaría que podamos mostrar, creo que existe la posibilidad de poder tener hasta 3 índices de referencia, ¿no? O 3 tipos de activos de referencia, ¿no? Si quieres, Samuel, nos lo Correcto. comentas. Sí, una de las carteras que Enrique ha comentado es una de dividendos específicamente y vamos a probarlo con esa. Pues exactamente, si venimos aquí al gráfico, justo debajo tenemos la opción de comparar con benchmark. Y como bien has dicho, podemos seleccionar hasta 3 diferentes. Entonces, por ejemplo, Enrique, esta cartera, ¿podría tener sentido compararla con el IBEX 35? No, vamos a ver, esa cartera yo la compararía con un ETF que es el ETF de dividendos aristocráticos europeos. Vale. Lo que pasa que, claro, ahí el nombre del ETF no lo conozco. A ver, entonces. Y, o si Aristocrat, quieres, era, no sé, ¿cómo se llamaba? ¿Tú Aristocrat, recuerdas? Bueno, voy a hacer una búsqueda Aristocrat en otro sitio. Dividend, Aristocrat Dividend Europe. Sí, eso lo vamos a poner como un ejemplo práctico de si queréis encontrar Y si un no índice de referencia. el Stock 50 Dividend, Select Stock 50 Dividend, pero yo lo compararía con el dividendos aristocráticos, que son aquellas empresas que todos los años incrementan el dividendo. O si quieres Mm, con el Eurostock. Vale, pues mira, vamos a hacerlo con el Eurostock por ahora. Vale, aquí aparece. Y exactamente, bueno, pues la línea verde es la cartera y la punteada sería el Eurostoxx. Y bueno, pues exactamente, como benchmark parece bastante bueno porque el comportamiento ha sido muy parecido. Durante bastante tiempo tu cartera estaba superando, pero ahora precisamente en los últimos momentos el Eurostoxx la está superando. Así que por ese lado podemos darnos cuenta. Vale, y aparte puedo ver en la gráfica de forma temporal, ¿aparece algún indicador agregado de cómo va la cartera comparada con el benchmark o solamente se puede ver sobre la gráfica? Bueno, por ahora aquí los datos más claros que tenemos es que nuestra cartera, la cartera de Enrique Roca lo está haciendo un 4,16% peor en todo el intervalo, pero imaginaros que solamente queremos analizar la parte del year to date, este mes de enero que llevamos. Pues en este caso la cartera lo estaría haciendo un 1,88 peor que el Eurostoxx 50. Entonces aquí ya podremos ver ahí, sacar diferentes conclusiones, como lo vamos haciendo en el corto plazo, a medio plazo y así. O sea que tiene un máximo y luego tiene ahí unos intervalos definidos. O sea que si fijamos un índice de referencia, digamos que dentro del mundo de las carteras pues están esas dos filosofías. Una es rentabilidades absolutas, donde tú te creas una cartera y te da igual lo que haga el índice, lo que tú quieres es conseguir una determinada rentabilidad, o las rentabilidades ligadas a un índice de referencia, ¿no? Esto lo vamos a poder observar en las carteras que creemos, efectivamente. Y lo curioso es que además el benchmark no tiene por qué ser un índice, sino que podría ser cualquier tipo de activo, ¿no? O sea, tú dirías, pues quiero hacerlo mejor que el oro, por ejemplo, ¿no? Por lo mejor te puedes coger un ETF de oro o lo que sea, ¿no? Mira, de hecho, o sea, ya he encontrado el ETF que comentaba Enrique y vamos a compararlo con el ETF, a ver quién lo habría hecho mejor. Pues exactamente, la línea punteada naranja es la del ETF y la cartera de Enrique lo supera.
en concreto lo está superando por un 7% en el periodo desde que se creó la cartera hasta ahora mismo. O sea, lo estaríamos haciendo un poquito peor que el Eurostoxx 50, pero mejor que el ETF de las empresas de dividendos del Standard & Poor's 500. Sí, eso tiene su lógica en mercado por la sencilla razón de que cuando hay un periodo alcista en bolsa, normalmente la revalorización del capital o de la acción es mucho mayor que lo que cobras por dividendo. Si vamos a un periodo bajista o flat, normalmente la rentabilidad por dividendo, digamos, es superior a la rentabilidad por revalorización del precio. Vale, ya que estamos hablando de rentabilidades, vamos a aclarar dos conceptos que también se pueden mostrar en cada cartera de las rentabilidades que obtenemos y una diferenciación que es muy importante, que es la rentabilidad por tiempo y la rentabilidad por dinero, ¿de acuerdo? Son dos datos que vais a encontrar. Hay veces en que, como estamos viendo en esta cartera concreta de Carioca Dividendos, pues coinciden, pero lo habitual, si hay aportaciones de dinero a lo largo del tiempo, es que vaya a haber una diferencia entre rentabilidad por tiempo o rentabilidad por dinero. Samuel, si quieres, explícanos técnicamente por qué existe esa diferencia. Vale, empiezo un poco por el principio. Exactamente en esta cartera las dos rentabilidades coinciden, porque hubo simplemente una aportación inicial de 100.000 euros y luego no ha habido ningún depósito ni ninguna retirada. Entonces las rentabilidades son iguales. Aquí la cosa empieza a cambiar cuando hacemos aportaciones. Me voy a ir a una cartera, a la cartera que tenía preparada, en la que al principio comenté que yo hice un depósito de 3.500 euros. Por lo tanto, aquí ya las rentabilidades vemos que se diferencian un poco. En este caso, la ponderada por tiempo es 37,34 y la ponderada por dinero 39,90. Vale, ahora aquí ya entrando qué significa una cosa y qué significa otra. La ponderada por tiempo, básicamente no tenemos en cuenta las entradas o salidas de capital. Esto suele ser interesante, por ejemplo, cuando estamos comparando unos fondos con otros, en lo que, claro, el gestor él no tiene capacidad de decisión en el dinero que le entra o le sale del fondo. Eso depende de la gente que quiera invertir en el fondo. Entonces, habitualmente se suele comparar la rentabilidad ponderada por tiempo. Pero nosotros, como inversores individuales, lo que nos suele interesar es la rentabilidad ponderada por dinero. Porque, claro, como hemos estado comentando antes, que había un debate ahí, ¿qué es más interesante? ¿Invertir todo constantemente o hacerlo en una sola vez? Pues en la rentabilidad ponderada por dinero somos capaces de saber si hemos hecho buen timing en nuestras inversiones o no hemos tenido tan buen timing. No sé si ha quedado Es más o decir, menos que claro. sí, vamos a profundizar en ello porque es una idea muy importante. Fijaos que yo en muchos episodios míos, o por lo menos que recuerde varios, hemos hablado del caso de Peter Lynch, ¿no? Peter Lynch, el famoso gestor que ha escrito además un par de libros muy conocidos que también hemos comentado muchas veces. Si recordáis, fue un gestor que durante los años que estuvo gestionando tuvo una rentabilidad espectacular. Creo que su rentabilidad media anual fue del 29%, una cosa así. Pero curiosamente sus partícipes, o sea, prácticamente nadie consiguió esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque los partícipes típicamente cuando el fondo iba mal retiraban dinero y cuando el fondo iba bien aportaban dinero. Es decir, que en vez de mantenerse durante todo el tiempo invertidos, lo que hacían era hacer la peor estrategia posible, ¿no? Y era entrar cuando la bolsa estaba cara y salir cuando la bolsa estaba cayendo, ¿no? Entonces ese comportamiento individual de la gente hizo que la rentabilidad por dinero, que es la que al final de verdad a ti como inversor te va a acabar impactando en tu patrimonio, pues acabó siendo muchísimo peor que la rentabilidad que el gestor había generado para sus partícipes. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de no ponernos nerviosos, de no ponernos a intentar acertar cuándo hay que aportar y cuándo hay que retirar, porque esa estrategia típicamente lo que acaba es yendo contra ti, ¿no? Entonces, sería interesante, por ejemplo, si pudiéramos reconstruir la cartera porque una cosa también interesante que creo que incluso ha empezado a hacer gente ya de la comunidad es meter carteras de gestores históricos, de gente conocida, donde podrías incluso poner cuándo compraban los valores y luego hacer esta diferencia, decir, vale, yo si hubiera sido un inversor, ¿qué diferencias habría obtenido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, con eso aquí tenemos una cartera de Super Investors que básicamente, como indica en la descripción, la idea es construir una cartera compuesta por los 38 valores que más aparecen en las carteras de grandes inversores. Y bueno, si nos venimos aquí a verla, pues lo que tenemos es una selección de las que más aparecen. Ahora le está costando un poquito cargar, pero bueno.
Esa es la idea. Sí, y entonces ahí podríamos ver, pues eso, cómo nos habríamos comportado. Entonces, al final, en la práctica, ya digo, a nosotros, a nivel individual, lo importante es la rentabilidad que obtenemos por dinero, pero si queremos comparar la bondad de la gestión, realmente deberíamos irnos a una comparación. O sea, si hacemos, por ejemplo, la ordenación de carteras que podemos hacer en MyPortfolio, ¿no? Para mostrar quiénes han obtenido más rentabilidad anual, ahí lo suyo es comparar con la rentabilidad por tiempo, ¿no? No por dinero. Exactamente. Ujú. Vale, pues yo creo que más o menos queda clara la explicación. En tu caso, Enrique, ¿has visto esa divergencia entre rentabilidad por tiempo y por dinero? ¿La has vivido tú en primera persona? Hombre, Eh, sí, es muy diferente. De hecho, Juan, creo que JP Morgan en el informe que hace estratégico trimestral alguna vez ha señalado y ha distinguido entre rentabilidad del fondo y rentabilidad, digamos, de los partícipes. Y normalmente en la bolsa americana la rentabilidad de los partícipes es la mitad que la rentabilidad del fondo. pues fíjate. Ujú. Sí, sí. O sea que esto sí que se nota. Vale. Luego, otro indicador también que se está ofreciendo ahí es la volatilidad, ¿no? Que es un indicador también importante de la cartera. Si queremos entrar en una cartera concreta, como esta que tienes aquí de ejemplo, ¿no? Sí, tenemos una sección de análisis que todavía no la tenemos todo lo trabajada que nos gustaría. De hecho, básicamente los datos que nos da solamente para los ETFs y acciones, pero bueno, que por ahora nos muestra dos parámetros muy importantes de las carteras, como son el ratio de Sharpe y la volatilidad. E incluso podemos ver cómo la está calculando, que aquí la herramienta también tiene ese componente educativo de ver cómo se calculan parámetros de importancia para los portfolios. Sí, y Vale, además, Samuel, perdona, Juan. Además, Samuel, también hay unos datos sobre los activos, sobre todo de las acciones, unos datos del activo que compras, digamos, con las métricas principales, ¿no? Exactamente. O sea, si vamos en el apartado de posiciones y hacemos clic en cualquiera de ellas, nos lleva aquí a una ficha donde, bueno, podemos ver la cotización actual, el gráfico, alguna información general de la compañía y abajo pues tenemos los típicos múltiplos de valoración, de rentabilidad, métricas por acción y bueno, pues para hacer una pequeña investigación de cómo están las empresas puede ser interesante. A mí esto me sirve sobre todo mucho cuando estoy navegando por carteras de la comunidad y de repente veo una empresa que no conozco, pues solamente con un clic aquí te haces un poquito a la idea de qué va la compañía y eso, qué múltiplos tiene. ujú. Vale. Eh, Bien, pues hemos hablado de las licencias de rentabilidades, hemos visto también que se introduce. Explicad el concepto este, ¿por qué la volatilidad es una variable que hay que tener en cuenta en una inversión? Enrique, por ejemplo, explica por qué esto del ratio de Sharpe se habla tanto del ratio de Sharpe. Ahí hay luego gente que dice que si eso realmente hay que tenerlo muy en cuenta o no, pero ¿por qué esto se suele tener en cuenta? Vamos a ver, hay dos conceptos fundamentales. La volatilidad es la desviación estándar de las rentabilidades de un activo. Es decir, si un activo sube todos los días un 1%, digamos la volatilidad es cero. Esto yo cuando hablo de volatilidad hago la siguiente reflexión. De Madrid a Valencia hay 360 kilómetros. Yo puedo ir a 90 todo el rato y tardo 4 horas. O yo puedo ir a 179 2 horas y a 1 kilómetro las otras 2 horas. Tardo también 4 horas. Pero si quisiera coger y después de llegar a Madrid hacer el trayecto Madrid-Toledo, que por inventarme hay 90 kilómetros, ¿qué coche usaría? ¿El primero o el segundo? Al final, digamos, de Valencia a Madrid, en los dos coches he tardado 4 horas. Pero si yo quiero avanzar, ¿qué coche elegiría? Yo particularmente elegiría el primero porque me asegura que va a 90 kilómetros y tarda 1 hora. Por lo tanto, la volatilidad lo que es una medida de dispersión del riesgo, de cuán uniforme van las rentabilidades de tus activos. Y el ratio de Sharpe lo que nos mide, digamos, es la desviación entre la rentabilidad del fondo o de tu cartera menos la rentabilidad del activo sin riesgo partido la volatilidad, digamos, de tu fondo o de referencia. Entonces el ratio Sharpe mayor que 1 siempre es muy positivo, está bien, y la volatilidad a igualdad de rentabilidad yo prefiero menos volatilidad. La volatilidad alguien lo asocia al índice del miedo,
pero yo no lo asociaría ahí, porque cuando el mercado es muy volátil, si conoces muy bien un activo o si tienes conocimiento de que el mercado a la larga siempre recupera, es el momento de aprovechar volatilidades más altas para incrementar posiciones. Pues esos son los conceptos de volatilidad que normalmente yo tengo presente. Entonces, volatilidad e igualdad de rentabilidad, yo prefiero un activo menos volátil, y un ratio de Sharpe positivo, pues siempre me indica que estoy añadiendo rentabilidad por unidad de riesgo tomada. Entonces, eso es un concepto, digamos, que está bastante actualizado y que pienso que nos indica si lo estamos haciendo bien o no. Normalmente la volatilidad de las carteras del Eurostock, aunque últimamente ha disminuido, es del 13-14%, de la bolsa americana a lo mejor es un poco mayor, de 16%, y entonces es un elemento para comparar si la rentabilidad que obtienes, digamos, esa cuestión es muchas veces está relacionada con el mayor riesgo que te tomas o no. Para eso está el concepto de alfa de Jensen o de alfa, que ya veremos y supongo que lo añadiremos más adelante. Sí, a ver, yo ahí soy un poco... discrepo un poco porque está claro que la volatilidad lo que hace es que a la gente le pone muy nerviosa. Entonces, si tú eres un inversor que te dejas llevar un poco por esa volatilidad del mercado, obviamente vas a acabar tomando decisiones emocionales, como lo que hemos dicho de los inversores de Peter Lynch y tal, ¿no? Ahora bien, o sea, para mí el riesgo está en que tú vendas, o sea, ejecutes una operación y ya se consolide esa pérdida, ¿no? Si tú tienes una cartera que tiene esa volatilidad, pero no acabas tomando una decisión, no acabas vendiendo, pues bueno, a veces la volatilidad puede jugar a tu favor porque te permite hacer compras a precios mejores, ¿no? El gestor puede comprar, tiene una acción identificada o tiene identificado cualquier activo y esa volatilidad es la que le va a permitir poder comprar ese activo que lleva tiempo siguiendo, que conoce muy bien, a un precio mucho mejor de algo que no le daría esa volatilidad, ¿no? O sea, la volatilidad puede ser tu aliada para comprar más barato. Pero es cierto que al final el inversor, el que no tiene esa convicción en ese activo, cuando cae, puede pensar, oye, esto aquí está pasando algo y no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, es mucho más probable que tomemos malas decisiones con volatilidades elevadas. Pero me gustaría insistir en esa idea de que el riesgo está cuando tú tomas la decisión. Si tú la cartera la mantienes, esa volatilidad es algo que está ahí, pero puede jugar a tu favor incluso, ¿no? Entonces, es mi opinión, pero ya digo, Sí, es totalmente correcta. Es decir, y eso se combate como, pues, antes de que tenga la volatilidad más alta, digamos, controlando el riesgo, es decir, controlando la cantidad que tienes invertida y conociendo más que la media del mercado la empresa o activo donde vas a invertir y tener claro por qué vas a invertir. Yo gestioné una cartera de un gran patrimonio en Valencia, inmobiliario, y este señor tenía, bueno, y dinero invertido en bolsa, y tenía dinero invertido pues en la Sanofi de turno, en las atléticas de turno. Caía un 2%, cualquiera de estas empresas muy tranquilas que usamos todos los días, me decía, vende. Y yo le decía, ¿cómo vamos a vender, digamos, si esto es coyuntural porque alguien está forzado a vender y es la oportunidad de tú comprar? Digo, porque si tú, el edificio que has comprado por determinado precio, al día siguiente te lo dieran otro similar por un 20% más barato porque el propietario se quiere ir o tienes idea de él, ¿tú lo comprarías? Y me decía, sí. Dice, claro que sí, porque yo sé lo que vale. Y si tú el edificio que tengas ahora estarías dispuesto a venderlo porque necesitas liquidez, ¿lo venderías? Me dice, no, porque yo conozco, digamos, lo que valen las cosas. Pues la volatilidad se combate conociendo lo que valen las cosas y teniendo un patrimonio que te permita aguantar estas caídas. Claro, muy bien, efectivamente. Para mí esa es la clave. Entonces, la volatilidad es tu aliada. Es decir, en principio, los activos menos líquidos tienen una grandísima ventaja y es que no forman precios todos los días. ¿No? Lo comento en un montón de episodios míos. Si tu piso, tú imagínate cada día llegar a tu casa y tuvieras un indicador en la entrada de la casa con la tasación de tu piso en tiempo real, que te estuviera dando ese precio diario como lo tenemos de las acciones. La gente se pondría nerviosísima, ¿no? Porque un piso que te costó 200.000 euros, pues llegas un día y te ves 123.000. Y dices, oye, ¿cómo puede ser que...? Y la ventaja que tienen los activos que no son líquidos, que no tienen precios que se cruzan continuamente, es que la gente ahí está tranquila. Paradójicamente, una ventaja que te da la liquidez, como puede ser la compraventa de acciones en mercados muy líquidos, lo que te introduce son precios que pueden jugar a tu favor para comprar cuando están baratos, pero desgraciadamente lo que suele pasar es que como la gente efectivamente no entiende que cuando compra una acción
lo que está comprando es un pedacito de una empresa y que esa empresa, aunque su precio caiga un 10%, la empresa no es un 10% más mala de un día para otro. Al final la gente, efectivamente, como eso no la asocia con, como tú comentabas, pues como con un piso o con cualquier otra inversión o una empresa que tienes, ¿no? Una empresa que tienes tú funcionando, esa empresa, como tampoco tiene precio de cotización, pues no es un 10% mejor de un día para otro porque el mercado la mueva, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, la volatilidad yo creo que se ha introducido ahí históricamente en la literatura financiera como algo que es bueno cuanto menor, presuponiendo que los humanos somos muy nerviosos, que tenemos muchos sesgos emocionales y que cuando vemos que un valor se mueve mucho, como le pasaba a este empresario que tú dices, que cuando veía que la acción en bolsa caía, pues enseguida tenía ganas, le entraban ganas de vender, ¿no? Entonces es un tema más asociado con sesgos comportamentales que no porque la volatilidad per se tenga que ser necesariamente mala, ¿no? No sé tú, Samuel, ¿qué opinas al respecto? Sí, sí, totalmente. O sea, ahí habitualmente lo que habéis comentado, la volatilidad siempre se ha asociado con riesgo, pero a mí verdaderamente el riesgo es cuando ya se realiza esa pérdida. Si tú eres capaz de aguantarla, pues eso, porque tienes bastante liquidez o no tienes necesidad de desprenderte en ese momento del activo que tiene la pérdida, pues verdaderamente no hay riesgo. Entonces O eso, porque a no mí te me ha has encantado lo que ha enterado, ¿no? dicho Ya, sí, o porque no te has exactamente, y enterado, me ya encanta. sabes que se dice, perdona, que dicen que las carteras de inversión mejores suelen ser las de los muertos, ¿no? Ha habido gente que tenía ahí unas inversiones, había muerto, luego lo han descubierto, y claro, como esta gente no reaccionaba, bueno, pues... Yo os Total. voy a decir, sí, Samuel, dos anécdotas. Uno, hay un famoso inversor español que dice, mira, yo compro con la nariz tapada cuando me dan ganas de vender. Eso por una parte. Y por otra parte, os quiero decir que, aparte de esto, digamos, los grandes gestores, lo fundamental para mí no es más el conocimiento de ser fríos y de conocer el precio de las cosas y comprar cuando nadie quiere y tener paciencia que, digamos, acertar casi en el activo de inversión. Ujú. Sí, hay una... todo esto de la volatilidad también hay un comentario también, has mencionado antes a Emerito Quintana, que lo he entrevistado un par de veces, y me acuerdo que también que comentaba y decía, oye, porque además él es muy transparente a la hora de publicar su cartera, ¿no? De su fondo, y decía, ¿podéis replicar mi cartera? Porque decía, no, a mí no, tengo, no me preocupa nada que repliquéis mi cartera, porque lo que no vais a poder replicar es la convicción que yo tengo en mi cartera. Es decir, cuando un valor, cuando un Tesla, por ejemplo, que es una de sus principales posiciones, caiga en el mercado un 20%, cualquiera que está replicando ese valor y no lo ha estudiado a fondo, dirá, oye, que está cayendo un 20%, ¿vendo o no vendo? Entonces, esa convicción que tiene un gestor que ha estudiado muy a fondo sus activos, es la que tú no vas a poder tener. Tú vas a poder copiar algo, pero no sabes realmente lo que hay detrás de esa estrategia, ¿no? Entonces la convicción no se puede copiar y por eso en general las volatilidades lo que hacen es que ponen un poco pues en cuestión eso, ¿no? ¿Cuáles son tus convicciones realmente? Si algo lo tienes súper claro y dices, me da igual lo que haga la acción, esta empresa es buenísima o me encanta y sé que va a seguir haciéndolo bien, o bien eres a la primera de cambio, pues ya dices, me la quito de encima, ¿no? Y sobre todo aquí también, o sea, a mí también me gusta Taleb, que sé que a ti, Juan, también te encanta. De hecho, cuando tú eres capaz de aprovecharte de esa volatilidad, y por ejemplo en el caso de Mérito sería muy bueno, eres antifrágil porque sabes verdaderamente el valor que tienen las cosas, está bajando porque será un activo volátil, pero eres capaz de comprarlo y te has beneficiado de esa volatilidad. Por lo tanto, a veces también es incluso interesante ser capaces de aguantar estas situaciones. Ujú. Muy bien, pues nada, vamos a hablar de, hemos dicho todo el rato que MyPortfolio es un producto vivo que está en evolución constante y para este año, dentro de nuestra guía de desarrollo de producto futuro, hay como dos cosas que nos gustaría incorporar, ¿no? Una de ellas es poder tener una radiografía mucho más completa de las carteras y dentro de esa radiografía, lo que en algunos brokers llaman en inglés el X-Ray, ¿no? El X-Ray de la cartera. Si te parece, Samuel, vamos a comentar algunas de las cosas que, así como carta a los Reyes Magos, la comunidad sé que está pidiéndonos ya y que creemos que a lo largo del año vamos a poder ofrecer a la gente, ¿no? En MyPortfolio.
Exactamente, sí, sí. O sea, tenemos un foro en Rankia, un hilo, donde todas las peticiones de MyPortfolio se centralizan ahí y bastante gente ha pedido ya que si pudiéramos tener un apartado de análisis más potente y básicamente el X-Ray, que es bastante conocido. Por lo tanto, sí, a mí me encantaría trabajar en ello y creo, vamos, que le vamos a poder sacar mucho provecho porque es bastante, bastante interesante. Ujú. Vale, en una radiografía, por ejemplo, en tu caso, Enrique, cuando tú ves un X-ray de tu broker y tal, ¿qué tipo de cosas te gusta ver ahí en esa radiografía? Muy bien, a mí me gusta ver varias cosas. Primero, me gusta ver las correlaciones entre los diferentes fondos. Esto es básico, porque hay fondos que se llaman dividendo y con la y con la subida de las tecnológicas está lleno de tecnológicas que pagan el 1%. Además, hay ETFs, hay acciones que son de valor, crecimiento y dividendos, son de cada uno las clasifica como quiere y los nombres no indican nada. Entonces, entonces la única forma de diversificar es ver las correlaciones entre los valores liquidativos de los fondos. Eso para mí es básico. Alguna métrica como puede ser alfa, beta y ratio de Sharpe y volatilidad. Me gustaría también ver, y sí que es muy interesante, la rentabilidad a periodos de 3 y 5 años y las principales posiciones y las posiciones comunes, digamos, que tienen los diferentes fondos. Claro, porque una cosa que puede ocurrir, eso que último que has dicho me parece especialmente importante, es que uno se compra varios fondos distintos pensando que está invirtiendo cosas muy diferentes y luego se da cuenta, cuando tú rascas y analizas cada uno de los fondos lo que tiene, a lo mejor descubres que tienes una exposición a un determinado sector o a un determinado territorio muy elevada, ¿no? Tú pensabas que te estabas comprando cosas que eran diferentes y de repente descubres, imagínate, pues que te compras, yo que sé, un SP500 y luego te compras un fondo de tecnología y no sé qué, y al final descubres que tienes ahí metidas varias de las 7 magníficas y que pesa eso un 40% de toda tu cartera. Y tú te pensabas que estabas pidiendo, que estabas comprando cosas diferentes, ¿no? Entonces esto, el hacer esa radiografía es la que te va a permitir saber realmente si tienes o no tienes una verdadera diversificación, qué exposición real tienes geográfica o sectorial. Son preguntas que hay que saber contestar, ¿no? Entonces Pues eso es un sí, elemento muy importante. eso es fundamental, sobre todo porque los equipos de marketing, con tal de vender, van detrás de los gestores incitándoles a acompañarlos en la moda, sobre todo de entidades financieras. Ahora está de moda este sector, ahora está de moda el otro sector, ahora el value, ahora el growth. Y hay fondos value que podrían ser perfectamente growth y viceversa. Hay fondos de dividendo que no pagan dividendo casi. Entonces, comprar un fondo de dividendo que te da el 1%, la mayoría de las posiciones, no sé hasta qué punto. Entonces, ¿por qué? Porque los gestores, digamos, en función de la presión que reciben, algunos, sobre todo entidades bancarias, se acomodan, digamos, a lo que las directrices para captar más dinero y a lo que está de moda. Entonces, eso la única forma de saberlo es sabiendo las carteras y las correlaciones de los diferentes fondos. Ujú. Luego también otro dato muy interesante, sobre todo para conocernos a nosotros como inversores, sería poder saber, que eso creo que si no lo tenemos ya lo vamos a tener en breve, ¿no? Poder saber cuál ha sido la pérdida máxima que hemos soportado en nuestra cartera durante un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues en el COVID, a mí, por ejemplo, personalmente, lo cuento en algún episodio, pues si veo mis últimos 10 años de inversión, pues probablemente la pérdida mayor se produjo entre febrero y marzo del 2020, que me cayó mi cartera un 28%, pero que en este caso recuperó muy rápido, ¿no? Pero bueno, lo importante es decir, oye, ¿qué hiciste durante ese periodo, no? ¿Vendiste? ¿No vendiste? ¿Te pusiste nervioso? Lo que decíamos antes, ¿no? Relacionado con la volatilidad, ¿no? Entonces, una forma de poder reconocernos como inversores es cómo reaccionamos frente a esos movimientos violentos del mercado. Sí, San Ignacio tiene una frase que dice que en tiempos de tormenta no hacer mudanza. Te lo Ujú. digo que es, creo que lo mejor que podemos hacer cuando vienen maldadas. Tú, Enrique, ¿cuál ha sido el máximo drawdown, que es como se dice en inglés, ¿no? Técnicamente esto. Pues ¿Tú una que parte de mi, recuerdes cuál ha sido el más bestia que bueno, como recuerdes? comentaba antes, una parte de mi cartera no la pude deshacer y entonces de 1666 a 666 del Standard Poor's fue una caída del 66%. Eso 2008, ¿no? En la época de la Sí, sí, en famosa el 2008. crisis, la quiebra de Lehman Brothers, esos meses, ¿no? De septiembre a diciembre de Sí, que el sector 2008, ¿no? financiero voló por los aires prácticamente en toda Europa
y en Estados Unidos y lo de las aseguradoras también, y entonces los bancos centrales y los gobiernos tuvieron que comprar bancos y aseguradoras, y ahí también bien directamente o a través de Warren Buffett o lo que sea. Y en tu caso, Samuel, ¿recuerdas cuál ha sido tu drawdown que así más recuerdas? Pues no te sabría decir el dato exactamente, pero yo sí he visto caídas del 50% en mi cartera, pero porque bueno, yo empecé haciendo todo lo que no se debía hacer y básicamente ir apalancado, copiar cosas que ves por ahí y claro, pues al final pasa lo que pasa. Pero bueno, vamos, ya en los últimos años eso no ha sido así. Ya, no, eso es muy habitual. Cuando un inversor empieza, siempre busca adrenalina, emociones fuertes, porque también hay que entender que cuando uno empieza con cantidades pequeñas. Esto se lo comentaba a mis estudiantes, ¿no? Digo, yo es que entiendo perfectamente que si tú estás invirtiendo 100 euros, 200 euros, 500 euros, pues lo que quieres es vidilla, ¿no? Porque a ti un 10% de 500 euros son 50 euros, ¿no? A ti no te mueve la aguja, lo que tú quieres es eso que multiplique, ¿no? Entonces es normal ese sesgo que tiene la gente joven que empieza a invertir con poco dinero, que juega mucho al todo o nada, pero aquello es casi más ludopatía que inversión, ¿no? Porque estás jugando con algo que, bueno, cuando estás invirtiendo cantidades pequeñas, pues bueno, jugueteas y siempre se ha dicho que los cursos de bolsa más caros son cuando empiezas a invertir realmente, ¿no? Y ojalá te pegues un trompazo pronto. Lo peor que te puede pasar invirtiendo en bolsa es que te vaya bien demasiado tiempo, porque entonces te lo vas creyendo cada vez más y al final el batacazo que te metes es espectacular, ¿no? Si empiezas y a los pocos meses ya te pegas un golpe, ya te dices, oye, ojo con esto, ¿no? Sí, No sé sí, si a ti te digamos que pasó en ese pronto eso o aspecto, no. exactamente, sí, sí, yo ahí he tenido varios cursos, no aprendí con el primero, pero ya con el segundo o el tercero sí. Y no, está claro que ya aprendes que más vale ir sacando un 7-8% todos los años que no un año un 50% y al año siguiente ir perdiendo otro 50%. Ujú. Muy bien, pues esto sería la primera cosa que durante este año vamos a tener. Esto además se puede ir desarrollando, pues podemos tener una radiografía inicial más básica y luego ir ampliando, etcétera. Y luego hay una segunda cosa que a mí personalmente me hace mucha ilusión y donde aquí sí que creo que si lo introducimos claramente va a ser algo que eso no te lo puede dar un broker por definición, que es este concepto de almas gemelas, que a mí me gusta mucho y que, por ejemplo, pues ha introducido con mucho éxito webs como Film Affinity para películas, ¿no? Se trata de analizar los gustos personales que tiene uno, por ejemplo, en el mundo del cine. Entonces, pues si tú has visto 100 películas y las has puntuado, luego el sistema te puede decir cuáles son los usuarios dentro de esa aplicación que tienen un gusto más similar al tuyo, porque compara películas y dice, bueno, pues ¿qué películas has visto? Esta gente ha visto parecidas a las tuyas, sus puntuaciones coinciden con tú y genera una afinidad, ¿no? Bueno, pues en este caso podemos hacer algo similar aplicado a carteras para poder descubrir, siempre que sean carteras públicas, obviamente, qué usuarios tienen carteras que son bastante parecidas a la tuya. Esto es muy interesante porque yo creo que cuando uno empieza a invertir, siempre va buscando a gente que tenga una filosofía inversora parecida. Entonces esto nos puede permitir saber, una persona que tenga fondos, por ejemplo, de inversión similares a los nuestros, qué fondo adicional tienen que nosotros no tenemos y descubrir fondos que de esa forma no habríamos podido descubrir o a la inversa, ellos con nosotros, ¿no? Entonces a mí eso me parece una idea muy interesante que podemos desarrollar y que nos permitiría con un índice de afinidad poder saber qué inversores son más parecidos. Creo que eso ya de una forma un poco casera ahora se puede empezar a hacer, pero aún es muy básica, ¿no? Cuéntanos un poco, Samuel, ahora mismo qué se podría hacer para intentar descubrir gente parecida. Sí, exactamente. Lo que comentas es verdad que todavía no lo tenemos y estará, vamos, a mí también me gustaría hacerlo, pero por ahora lo más cercano es que podemos encontrar carteras de la comunidad que tienen un activo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy siguiendo Golar, que es una empresa bastante seguida en la comunidad, y vengo aquí y busco carteras que contienen un activo. En este caso hemos dicho Golar, entonces yo pongo por aquí Golar. Y veo que, bueno, es que aparezco yo en bastantes carteras porque, claro, yo la estoy siguiendo. Pero, por ejemplo, aquí veo una cartera de un usuario que se llama Yago10 y podría entrar a ver qué carteras tiene, cuáles son sus posiciones. Y desde cuando compró Golar y tal. Incluso en el apartado aquí de comentarios le podría escribir y ya ponerme yo en contacto con la persona y bueno, pues discutir un poco que cómo ve la acción, que porque desde cuándo la conoce y compartir información. Ujú. Esto, de hecho, en la práctica, en Rankia siempre ha generado mucha comunidad. Nosotros, de hecho, en los foros tenemos muchos foros que son de acciones específicas o de fondos de inversión concretos. Ahí es donde habitualmente la gente que está invertida o que tiene mucho interés en ese activo
suele participar y suelen crearse comunidades alrededor de un activo concreto, ¿no? En este caso, nuestra idea también sería poder vincular los foros de ranking que están hablando de ese activo concreto con la cartera My Portfolio para que puedan estar conectados, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, ahí yo creo que una parte muy importante de Rankia al final es la comunidad, básicamente es lo que somos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de unir la herramienta de My Portfolio con todo lo que ya tenemos creado, pues oye, es que ahí pueden generarse grupos de estudios de acciones, creación de carteras conjuntas, no sé, es que las posibilidades son infinitas. De hecho, lo que nos gustaría es que la gente de la comunidad nos dijera qué es lo que quiere ver en My Portfolio, porque como hemos dicho, esto es una herramienta que está viva y que muchas de las cosas que tienen es porque nos las han pedido. O sea, viéndolo aquí ahora mismo, el check de aportación neta, eso fue un forero que me lo pidió y yo a los 2 días lo tenía. Por lo tanto, aquí que nadie se corte, que escriban el foro y que pidan lo que quieran. Sí, luego iremos priorizado también en función Uh-huh. de lo que veamos que tiene más sentido, pero efectivamente estamos totalmente abiertos a sugerencias, etcétera, ¿no? De los meses que ya llevamos con la cartera, en My Portfolio, me comentaba Samuel que en estos momentos casi hay ya unas 5.000 carteras creadas en My Portfolio, y de ellas un dato interesante es que aproximadamente el 15% son públicas y el 85% son privadas, ¿no? O sea que más o menos la gente, digamos que aún mayoritariamente está haciendo carteras para su uso personal y en cambio, pues digamos que comparten el 15% del total, ¿no? Exactamente. También es verdad que cuando tú creas una cartera, por defecto está marcado que es privada. Entonces ahí yo no sé si muchos usuarios simplemente no eligen cambiarla y tal, pero yo animaría a la gente que la pusiera pública, porque es que hay cierta opcionalidad y en hacer la cartera pública que estaría bien aprovecharla. Tú, Enrique, en cambio, como decía antes, tú al revés, ¿no? Tú 11 públicas y 2 privadas, ¿no? Sí, evidentemente, ya sabes que yo estoy muy vinculado con Rankia desde hace creo que 55, 16 años y entonces, bueno, cuando uno es mayor ya y ya piensa en otros menesteres, no tengo inconveniente en compartir ideas por si a alguien le interesa y que sean públicas. Aquí estamos para tomar las mejores decisiones financieras. La cartera de fondos es una cartera que ya venía de, digamos, de otro instrumento, comentaba mucho con los foreros, tenía mucho seguimiento, ha seguido para intercambiar ideas, opiniones. Entonces, bueno, es ayudar a tomar, como dice el lema del ranking, las mejores decisiones financieras. Cada inversor es un mundo, hay quien conoce más España, hay quien le interesan los dividendos, otras las pequeñas empresas. Entonces, dada mi experiencia, el conocimiento y el tiempo que le dedico ahora, pues intento hacer unas carteras que puedan servir de orientación y de guía para, digamos, un poco tener el máximo número o para que sirva el máximo número de gente que utiliza mi cartera y que intente invertir. Es un poco una labor medio educacional que, bueno, aquí cada uno, y además como ahora se puede comparar con el Smart, también, digamos, da una orientación sobre lo que pienso yo sobre los mercados y es un seguimiento que nació, pues eso, cuando empezamos con la cartera de fondos de inversión, que creo que ya lleva aproximadamente 15 años. O sea que desde el principio hice una cartera de fondos y que ha sido seguida por la comunidad bastante y además se ha intentado, incluso de vez en cuando recibo algún comentario privado que me dicen que les ha ayudado. Pues bien, pues eso es lo que pretendo un poco más. Digamos, no tengo inconveniente en que nadie copie, porque como decías tú, el convencimiento y, digamos, las horas de estudio que hay detrás de aquí, bueno, pues yo le digo todos los días aproximadamente 4 horas o 5 a los mercados y de ahí surge esto y es algo que llevo haciendo, pues eso, 25, 30 años sin ningún problema. Entonces, pues me es relativamente bastante fácil y cómodo construir carteras, digamos, tanto de Europa como de Estados Unidos.
Muy bien. Y Juan, una cosa que me gustaría comentar, porque claro, cuando estamos siguiendo una cartera, verdaderamente, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con ellos? Pues básicamente, por poner el ejemplo de Enrique, si seguimos una cartera de Enrique y Enrique hace posiciones, compra o vende, a nosotros nos llega un email informándonos. O si, por ejemplo, Enrique en una cartera escribe un comentario explicando su estrategia, pues lo mismo, también se nos informa de ese comentario de Enrique y podemos interactuar con él. Por lo tanto, ahí se sigue eso, generando más conversación. Y es tan fácil como darle al botón de seguir de esa cartera, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues vamos a introducir una novedad absoluta que tenemos hoy el gusto de presentar casi en primicia, que va a ser el primer torneo que vamos a hacer con la herramienta de MyPortfolio este año. El torneo se va a llamar Desafío Rankia. Para los veteranos de Rankia recordaréis, ya hace muchísimos años, nada menos que 20 años ya, en 2006 hicimos por primera vez un desafío, se llamó además así. En aquella época, si recordáis, los más veteranos del lugar, era la época de la America's Cup en Valencia. Había un equipo español que se llamaba El Desafío y con todo aquel viento de cola, valga la redundancia, pues lanzamos este torneo de trading. Es verdad que en aquella época era otra cosa, era más centrado en el trading, en el corto plazo, y ahora la idea de este desafío va a ser pensar mucho más en el medio plazo. Va a ser un torneo que va a durar desde el 2 de marzo hasta final de año. Y ya digo, queríamos presentaros un poco en primicia este torneo que va a incluir premios, pero lo más interesante, que nos va a ayudar un poco pues, a aprender, ¿no? A aprender jugando y pudiéndonos comparar nuestras estrategias con la de otros participantes, ¿no? Entonces, si te parece, Samuel, cuéntanos un poco, pues la gente, creo que ya desde el día en que se va a publicar este episodio ya va a ser posible la inscripción al desafío, que repito, empezará el 2 de marzo. Cuéntanos un poquito, la gente que quiera participar en el torneo, cómo puede hacerlo. Pues sí, como has dicho, es un torneo que empieza el 12 de marzo y básicamente los participantes comentarán con una cartera virtual de $100.000 y tendrán la posibilidad de ir operando en ciertas ventanas que hemos dedicado para ellos, que van a ser más bien los fines de semana, los últimos fines de semana de cada mes. Y claro, la idea verdaderamente es eso, como hemos dicho, no es un torneo de trading, ni es un torneo de inversión, por eso no siempre está disponible la operativa. Es un torneo en el que en cualquier momento la gente puede participar. Obviamente, si entras a medias es probable que sea más difícil ganar, pero bueno, para eso hemos creado los sprints, que básicamente cada mes sería un sprint. Entonces, en esos sprints pues tendrán sus vencedores, que encima habrá vencedores a nivel global, pero también a nivel de cada país o por equipos, porque una de las gracias del torneo es que te vas a poder apuntar con el equipo que tú decidas y tener un pique interno dentro de los componentes del equipo o competir con los demás. Por lo tanto, más o menos eso sería así un poco resumen. No sé si me quedó algo en el tintero, Juan. Sí, vamos a repasar un poco las reglas para que veamos también, porque las hemos introducido. Ya decimos que la principal finalidad del torneo es educativa, o sea, aquí lo que queremos es educar a la gente en cómo invertir bien y por eso hemos puesto varias reglas que precisamente van a favor de lo que consideramos que es una inversión con sentido, ¿no? Entonces partimos, como decías, de $100.000 virtuales que damos a cada cartera que se crea. Y el universo de inversión va a ser esas tres categorías de activos que hemos dicho antes, que son acciones, ETFs y fondos de inversión, ¿no? O sea, todas las categorías de activos que existen en MyPortfolio se van a poder utilizar, excepto creo que en el caso de criptomonedas que solo se van a poder comprar a través de ETFs, ¿verdad? No se puede comprar la cripto directamente, porque de hecho en la práctica eso es muy complicado, sino que si tú, por ejemplo, pues quieres comprar Bitcoin, pues tienes que ir a buscar un ETF que invierta en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos ese universo de inversión que es súper amplio, porque al final está recogiendo básicamente más o menos ahora, Samuel, ¿cuántos activos hay disponibles para poder comprar en la herramienta? Pues no te sé decir exactamente, pero yo diría que más de 40.000, o sea, hay muchos, hay muchos.
Vale, pues tenemos un universo enorme, como podéis ver, por las principales acciones del mundo, en fondos de inversión, como hemos dicho, seguramente ahí sí que va a ser importante que estén comercializados en Europa. En cuanto a ETFs, pues también hay muchísimos, ¿vale? Y entonces, en cuanto a las reglas que hemos puesto, pues lo que decíamos, buscamos algo que sea realista para que la gente se eduque. Por ejemplo, comisiones. Una persona que opere mucho, que compre mucho y venda mucho, pues tiene que saber que en la práctica, cuando tú estás en el mercado real comprando y vendiendo, eso tiene un coste. Esto es como cuando compras y vendes casas, ¿no? Que sabes que cada vez que haces una compra-venta, pues pasas por caja de Hacienda. Entonces, cada vez que hagáis una operación, lo que vamos a imputaros es un 0,10% de comisión. Es una comisión que, bueno, os ha parecido que podía ser representativa de media de lo que el mercado te puede estar cobrando, y así también se aprende pues que cada rebalanceo que hagas tiene un coste ahí, ¿no? Como pasa en el mundo real. Después, como comentaba Samuel, queremos evitar estar constantemente tocando las carteras, y entonces lo que se va a hacer es, tú tomas unas decisiones de inversión en la cartera durante ese fin de semana y luego ya hasta el mes siguiente no la puedes tocar. Solamente puedes hacer un rebalanceo una vez al mes. Que esto coincidía con lo que hablábamos antes de cada cuánto retocamos la cartera. Pues típicamente, si haces una observación mensual, pues esa vez al mes entras, ves cómo está tu cartera y a partir de ahí decides cómo la reequilibras, ¿no? O si haces nuevas aportaciones. Bueno, pues eso es lo que intentamos replicar con ese rebalanceo que solo se podrá hacer una vez al mes, y que os avisaremos a todos los que estéis inscritos con un email previo diciendo, recordad que a partir de tal día, tal hora, se va a poder hacer una gestión de la cartera, una modificación durante exclusivamente ese periodo temporal. ¿De acuerdo? Que como decía Samuel, pues va a ser sábado o domingo siempre previo al inicio del mes siguiente. Más reglas importantes, pues como se ha comentado ya también, no queremos dejar fuera a la gente que, por ejemplo, diga, oye, ¿qué pasa si yo ahora escucho este podcast, por ejemplo, en septiembre y quiero participar? Pues puedes aún participar perfectamente, y aún podrías optar a ganar premios en el sprint mensual que va a haber. Aún te quedarán por los sprints que queden, ¿de acuerdo? Lo que hemos querido llamar internamente el efecto Fénix, es decir, aunque tú, o al revés, una persona que va mal desde el principio, ¿quiere decir que ya no puede ganar ningún premio mensual? No, puedes optar a un premio mensual si tienes una buena racha temporal, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de mantener el interés y tener opción a ese premio global o a tener premios mensuales. Más reglas importantes. Esto también es muy importante. Hemos puesto dos reglas que nos parecen fundamentales. La primera, diversificación mínima. No nos parece razonable que un inversor tenga más del 20% de su inversión en un solo activo, ¿vale? Entonces eso nos ha llevado a introducir una regla en las carteras, y es que cuando vayáis a comprar un activo no vais a poder comprar más del 20% del patrimonio total que tengáis en esa cartera. Inicialmente son $100.000, pero si la cartera os va muy bien, a lo mejor llega un rebalanceo en el mes de junio y resulta que tienes $200.000, ¿no? Ahí, ¿no? Pues bueno, pues para lo que tengas disponible para poder comprar, en ningún caso el activo que compres debería superar el 20% del peso total. Y a su vez también hemos introducido una regla de mínimo invertido. Y es que por lo menos deberías invertir el 60% de tu dinero disponible en activos. Puede haber gente que diga, oye, pero es que me estás forzando a, si yo creo que el mercado se va a pegar una castaña el próximo mes, me estás obligando a invertir, ¿no? Si tú te quieres mantener en liquidez, hay una estrategia muy básica, ¿no? ¿Qué podría hacer ahí, Enrique? Si tú dices, oye, creo que el mes que viene el mercado no va a ir bien, pero me obligáis a invertir el 60%, ¿qué es lo que puedo hacer? Comprar fondos monetarios, por ejemplo. Obviamente, Hay fondos fondos monetarios. o ETFs, efectivamente. Entonces, efectivamente, hay instrumentos financieros que encima nos van a dar una pequeña rentabilidad, ¿no? Mientras haya tipos de interés positivos, esperemos que este año sigamos teniendo tipos de interés positivos. Recordemos que ha habido años ya, hace algunos años, donde el Banco Central Europeo te decía que, vamos, era imposible generar rentabilidad positiva, ¿no? Con estos fondos monetarios. Entonces, que sepáis, y aparte es una forma también de educaros financieramente, que si queréis mantener una posición esencialmente líquida, lo podéis hacer invirtiendo siempre ese mínimo del 60%, comprando fondos o ETFs monetarios, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta es una regla importante que va a estar ahí. Entonces, cuando vayáis a operar, pues os va a decir, ojo, que no tienes ese 60%, podrás tener la cartera, pero no podrás optar a premios ni a la clasificación general si no estás con esta regla de una mínima inversión. Y luego, en caso de empates, el desempate lo vamos a hacer por volatilidad, ¿de acuerdo? A igualdad de rentabilidades, pues la cartera que haya tenido menor volatilidad sería la que tendría una pequeña ventaja, ¿vale? No sé, Samuel, si quieres comentar algo más sobre lo que va a ser las reglas del juego. No, lo has explicado todo
Lo has explicado todo perfectamente y no te has dejado absolutamente nada, así que yo creo que queda bastante claro. Ujú. De todas formas, ahí tendréis las reglas de participación. Luego, bueno, sí, importante también insistir en que pretendemos que cada usuario tenga una única cartera, porque claro, obviamente, si un usuario pues se crea 20 carteras, pues tiene 20 probabilidades, ¿no? de que le toque. Entonces, pedimos por favor responsabilidad ahí, es un inversor, una cartera. Esto lo vamos a vigilar y no se permite que un usuario juegue con múltiples carteras al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues habrá por ahí restricciones y si descubrimos que un usuario pues, está participando con varias carteras, puede ser descalificado, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo un poco. Y luego, bueno, pues habrá premios, un premio global de todo el año para el ganador y premios mensuales. Pero bueno, más allá de los premios, yo creo que aquí lo interesante es que la gente se anime a descubrir la cartera y una buena oportunidad muchas veces es esto, ¿no? Que a todos nos gusta siempre pues ese sano pique, ¿no? Con conocidos o ver cómo queda tu cartera comparada con la del conjunto de la gente. Y por eso, como comentaba Samuel, va a haber como tres categorías de competición. Una liga global de todos contra todos, y recordemos que aquí pues puede entrar gente de muchos países a participar. Una liga nacional donde se podrá ver cómo estás en el ranking respecto a la gente que participa de tu propio país. Y finalmente una liga de equipos donde por un lado se verá todos los equipos inscritos cómo quedan en el ranking general y luego tú dentro de tu propio equipo, si te creas un equipo, vas a poder ver cómo estás tú comparado con tu grupo de amigos o tus compañeros de club de bolsa o de la universidad o de la oficina, ¿no? De donde sea, ¿no? Samuel, una pregunta técnica. En el caso de los equipos, cuando alguien quiera crear un equipo, ¿cómo lo gestionaría? Sí, pues básicamente vamos a habilitar un botón en el que tú generas una invitación y esa invitación, que es un link, lo puedes compartir con tus compañeros o quien sea que quieras que participe, que esté dentro de tu equipo y ya está. Simplemente si se apunta con ese link ya lo asociamos. Ujú. Vale, en el caso de que alguien se apunte a mitad de mes, por ejemplo, en cualquier momento alguien descubre de repente o escucha este podcast un día y de repente dice, vale, pues me puedo inscribir en ese momento, aunque sea el 15 de junio, por ejemplo, ¿no? A mitad de mes. Sí, sí, con eso no hay ningún problema. O sea, empiezas a participar a mitad, no puedes, digamos que en ese momento no participas en el sprint que esté activo, pero ya a partir del siguiente ya sí puedes optar a premios. Ujú. Y cuando tú te das de alta, creo que tienes un periodo de tiempo para crearte la cartera. No puedes, ¿no? Si quieres optar a Claro, participar, ¿no? Tienes ahí sí, exactamente. O sea, cuando te apuntas cuando el torneo ya está abierto, tienes pues como un periodo de 24 horas aproximadamente para realizar las transacciones y al día siguiente esas transacciones se ejecutan. muy bien. Pues ya para finalizar, si os parece, como me gusta siempre acabar con lecturas, Enrique, coméntame, por un lado, si darías algún consejo general para la gente que quiera participar en el desafío, si te parece interesante decir algún consejo o alguna cosa así de entrada, y luego No, ya yo coméntame una lectura que para lo que sería la construcción de carteras, para aprender a construir una cartera de inversión, pues a ti personalmente te haya servido bastante y te parezca interesante para que la gente la pueda leer. bien, yo únicamente recordar que cuando compramos acciones compramos empresas, es decir, no compramos un número que baila ni un número de lotería y que para eso es normal el mayor conocimiento. Que salvo que tengáis el convencimiento de unas empresas o un sector muy claro o que esté muy infravalorado según vosotros, hagáis una cartera diversificada porque a lo largo de un ciclo de 9 meses podemos ver de todo. Que tengáis siempre liquidez y que compréis las empresas líderes de cada sector. Si alguien conoce mucho o tiene mucha confianza y tiene a lo mejor algún tipo de información porque trabaja en ese sector de una determinada empresa, que invierta en ella. Pero normalmente, digamos, los mercados a lo largo o las acciones siguen a los beneficios, aunque en el corto plazo no, digamos, las acciones siguen a los beneficios y yo digo que tener una cartera diversificada de empresas líderes de cada sector puede ser una buena opción. Intentar adivinar o saber cuándo va a caer la bolsa es algo sumamente difícil. Por lo tanto, tener algo de liquidez
también sería algo aconsejable, porque normalmente, históricamente o estadísticamente, siempre ha habido casi todos los años caídas desde el máximo del 10%. Y únicamente saber que, bueno, que además del purrito ese de que cuánto gano, cuánto pierdo, compararme con mi vecino, digamos, esto tiene que servir para aprendizaje, sobre todo a las personas que se están iniciando. El aprendizaje es básico, los niños empiezan empiezan a andar cayéndose, y los inversores también. Como decías tú, Juan, no hay nada peor que un inversor que en un periodo aceptable de tiempo multiplica las ganancias mientras tú las ves venir. Yo siempre me acordaré de un amigo mío físico que le inicié yo en bolsa, empezó a comprar Altos Hornos, multiplicó por 5, salíamos a comer los matrimonios y mi mujer me decía, y esta persona es, digamos, físico y la has iniciado tú, y tú Altos Hornos no tienes, y he multiplicado por 5. ¿Qué hizo? Cuando bajó la bolsa promedió, y al cabo de 3 años me preguntó, oye, Enrique, ¿cómo están los hornos? Yo creía que había montado un horno porque Altos Hornos había quebrado, y digo, ¿qué horno? ¿Que ahora eres panadero? O te dice, no, las acciones que me metí a mi familia y me metí, bueno, claro, y eso lo que hacía que duplicarse cuando bajaba. Bueno, al no diversificar, pues este señor, el patrimonio, no solo el de él, sino el de toda su familia, se fue al garete. Por lo tanto, eso es lo que hay. Cada uno se conoce, tiene su mentalidad, y eso, bueno, aprendizaje y divertirse. Y además obtener conocimiento, ser humilde y tener también, bueno, que esto no nos va la vida con esto, sino que debe ser también un divertimento. Muy bien, vale. Y en cuanto a lecturas, ¿qué libro recomendarías para construcción de carteras? ¿Alguien que quiera profundizar un poco más en toda esta temática? Sí, bueno, yo como ya soy viejo, digamos, y tengo un sesgo de que soy Géminis, y entonces soy bastante, digamos, impulsivo, y yo recomendaría Las edades del inversor, que está hecho por, bueno, que lo escribió un famoso médico, William Bernstein, que, digamos, tiene un conocimiento conductual, tiene varios libros y varias páginas web sobre construcción de carteras, y es un libro muy interesante que, bueno, trata también del comportamiento humano, y como en función del ciclo de vida tuya, como decíamos anteriormente, cuando eres joven puedes invertir para obtener rentabilidades a largo plazo sin mirar al corto plazo, pero cuando ya tienes una edad o vas a rescatar, digamos, una determinada cantidad, ya tienes que ponderar que, bueno, que los cisnes negros vienen cuando nadie se los esperan, y que normalmente, como decía Enrique Gallego, después de 3 años de subida al 68% en las bolsas, digamos, hay que ser algo más prudente porque los ciclos existen. Genial. ¿Y tú, Samuel, qué libro recomendarías? Pues con todo esto de la creación de portfolios y tal, descubrí hace un tiempo uno que se llama Advanced Portfolio Management, de un italiano, que el apellido es un poco curioso porque es paleólogo. Y nada, es un poco técnico, pero creo que ayuda bastante a la hora de construcción de portfolio, diversificación, control de riesgos. Curioso. Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estas recomendaciones. Os invitamos a todos los oyentes que, si os ha interesado esta herramienta, que de verdad yo creo que es súper útil, pues os animéis a entrar, a probar a crear una cartera con ella, y luego, si además tenéis ganas de jugar un poco y competir con los demás y divertiros, y incluso invitar a algún amigo, pues también invitaros a participar en ese desafío Rankia 2026, que va a empezar el 2 de marzo. Así que nada, deseo que esta nueva herramienta de Rankia os sea de mucha utilidad, y gracias, Enrique y Samuel, pues por vuestra participación y vuestro tiempo en este episodio. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, SUCH, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo, o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles, tipo Apple, iVoox o YouTube, para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.